noches, buenos días o buenas noches, depende de la hora en la que ustedes estén viendo este video. La verdad es que me siento muy contenta de poder compartir en esta mañana, tarde o noche la palabra del tema que vamos a ver esta semana. Estoy muy contenta también de ver toda la respuesta que hemos tenido con ustedes, el esfuerzo que están haciendo para poder aprender más de la palabra de Dios, el esfuerzo que están haciendo por estudiar, por escudriñar la palabra, porque escudriñar la palabra lleva tiempo, lleva dedicación, y la verdad es que este material que hemos estado estudiando, si lo hemos estado haciendo como se debe, creo que ha ido metiendo en nuestros corazones algo más allá de lo que podamos percibir. Dios ha estado metiendo su mano, revelándonos cosas que tal vez no recordábamos. Tal vez algunos hemos tenido muchos años en la fe. A lo mejor algunos de ustedes tienen ya 20 años en Cristo, otros tienen 10, otros tienen más de 20, y a lo mejor otros tenemos más poquito, ¿no? Entonces, pero indudablemente del tiempo que tengamos en la fe, yo creo que con estos temas Dios nos ha estado hablando nuevas formas, nuevas cosas. He recibido mensajes de personas que ya tienen algunos años y que me han comentado, que me han testificado cómo Dios les sigue revelando cosas a su vida con estos temas, ¿no? Entonces, la verdad es que felicidades a todos. No es tiempo perdido, no es tiempo perdido lo que estamos haciendo. La verdad es que gracias por estarse esforzando, porque hay un versículo en la palabra que dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, ¿no? Y la verdad es que como pastores estamos tan interesados que ustedes conozcan la palabra de Dios, pero no solamente que la conozcan como un mero libro, sino que ustedes puedan, por medio del Espíritu Santo, hacer bajar la palabra de Dios a nuestros corazones y ser transformados en nuestro interior, ¿verdad? Que no solamente sea un conocimiento teórico que entre en nuestra mente, sino que traiga libertad a nuestros corazones, ¿no? Y la verdad es que estamos tan interesados también que recordemos que estamos en esta tierra y que mientras estemos en esta tierra viviremos como hijos de Dios y como humanidad bajo ataque, ¿no? Yo sí lo puedo decir así, a veces lo relaciono de esa forma, ¿no? En un principio el Señor creó al hombre en el jardín del Edén y estaba su presencia. Debido al pecado, como todos sabemos, se interpuso entre nosotros el pecado. Entonces Dios envía a su Hijo porque por medio de la cruz podemos reconciliarnos con el Padre, pero estamos en esta tierra y mientras estemos en esta tierra vamos a tener oposición para que nosotros tengamos una comunión real con nuestro Padre. La Biblia dice que el enemigo es el príncipe de la potestad de los aires. Entonces, mientras nosotros vivamos en esta tierra, mientras Jesús no venga por nosotros, mientras no seamos llamados a su presencia, vamos a tener oposición. Pero la gran noticia es que Dios ya nos ha prometido la victoria, ¿no? Dios nos ha prometido que está con nosotros, Dios nos ha prometido que su Espíritu Santo está en medio de nosotros para poder vencer ese ataque. Pero el enemigo muchas veces no quiere que conozcamos esas armas poderosas que el Señor nos ha dado, y por eso hemos estado aquí, ¿no? Hemos estado tratando de enseñar, tratando de mostrar, ¿no? Que Dios nos muestre todo en nuestras vidas, todo aquello que le hemos dado lugar al enemigo. Hemos estado viendo cómo el enemigo ha tratado de marcar nuestras vidas, ¿no? Desde el principio con el pecado, alejándonos de Dios, llevándonos a la separación de Dios, ¿no? Porque sabemos que el pecado nos separa de la presencia de Dios, pero también sabemos que el pedir perdón, el ir a la cruz, nos acerca y nos reconcilia con el Padre, ¿no? Entonces también vimos en nuestras clases, ¿no? Cómo el enemigo
transgiversado las cosas, las ha cambiado y las ha hecho parecer buenas. Estuve leyendo algunos de sus ejercicios y la verdad es que para mí es súper importante leer porque me doy cuenta de cuál es la condición general de nuestra iglesia y de qué cosas podemos profundizar más, ¿no? Y la mayoría de ustedes me decían que algunos practicaron algunas cosas sin saber que eran del enemigo, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, el yoga, algunos que practicaron Reiki, algunos que no sabían de ciertas cosas de la nueva era, de la música y etcétera, ¿no? Entonces Dios nos va revelando en qué partes de nuestra vida le hemos dado lugar al enemigo para que Él nos tenga atados, ¿no? Pero gloria a Dios porque ya también hemos aprendido a que si confesamos con nuestra boca, si pedimos perdón y si renunciamos a esas prácticas, Dios nos hace libres. Pero no solamente es renunciar, también es alejarnos, ¿no? No solamente es lo que decimos, sino también lo que hacemos, ¿no? Señor, ¿sabes qué? Perdóname porque yo veía esos programas, no sé, que traían contenido de terror, yo no sé, estaba practicando tales situaciones que yo no sabía que provenían del enemigo, perdóname y me alejo. No es también es el hacer, el poner en práctica, ¿no? Ya vimos esas áreas, pero el tema pasado fue muy interesante que podemos ver que el enemigo no solamente quiere atarnos en esas cosas, ¿no? Sino también que utiliza las heridas en nuestros corazones para mantenernos alejados de Dios y para no disfrutar de una vida plena que Cristo nos ha dado, ¿no? Porque recordemos que Jesús dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y mientras estemos en este mundo, aparte de la oposición que tendremos, el enemigo dice, la palabra dice que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, ¿no? Él quiere vernos destruidos, pero lo primero que Él quiere destruir es nuestra comunicación con Dios. Y muchas veces utiliza las heridas que en nuestra vida nos han hecho personas para amargar nuestra vida, para echar la culpa a Dios o para cuestionar si Dios realmente existe, ¿no? Tristemente me he topado con muchas personas que muchas veces tenían una fe increíble o personas que creían en Dios, que amaban a Dios con todo su corazón y debido a alguna situación que causó una herida profunda, ellos cuestionan si realmente Dios existe y muchos se han alejado. Yo no sé si ustedes conocen a alguna persona que pueda haber vivido alguna situación y esas cosas también el enemigo las utiliza. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios. Pero déjame decirte que aunque hayamos vivido situaciones complicadas, como aprendimos en la clase pasada de las emociones, aunque hayamos vivido cosas difíciles, Dios nos dice que Él está en nosotros, que Él está con nosotros y que Él nos ayuda en todo este proceso de sanidad en nuestro interior. Rocío nos comentaba, ¿no? que también cuando recibimos alguna herida, el perdón es el primer paso. Si recuerdan ese punto, ¿no? Que el perdón es el primer paso que debemos dar para poder sanar nuestro corazón, ¿no? Pero también aprendimos, ¿no? Que el perdón creo que es el punto más difícil de hacer, ¿no? Porque las personas en nuestra perspectiva no merecen ser perdonadas por el daño que nos hicieron. Tal vez a ti te hicieron daño, te lastimaron en alguna forma y para ti esa persona que te hirió, que te lastimó, no merece ser perdonada. Y sabes qué, tal vez a lo mejor en nuestra perspectiva no lo es, pero esa falta de perdón en nuestro corazón nos va a traer muchas ataduras, principalmente amargura, y el enemigo quiere vernos destruidos a tal grado que perdamos nuestra felicidad, que perdamos nuestro gozo. Esa también es una forma en la que Él nos afecta, ¿no? Perdonar es un proceso tan difícil, lo aprendimos la clase pasada, pero también el perdonar trae libertad, ¿no? Es aprender, no es un acto de magia, no es un acto de decir, perdono y ya se fue mi dolor, ya se fue mi tristeza de la noche a la mañana. Es un proceso
complicado, pero en el cual el perdonar, el confesar con nuestra boca y decir, sabes que yo perdono a tal persona porque me hizo esto, esto y esto. Ese es el primer paso que debemos de dar y confesar con nuestra boca, el perdonar a las personas que nos hicieron daño. Y luego empieza un proceso en nuestro corazón que yo te animo a que tú lo sigas, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la acción misma, es el Espíritu de Dios, aquel que estuvo sobre la faz de la tierra junto al Padre, creando los mares, creando el universo entero. Ese es el mismo Dios que vive en nosotras y que quiere traernos libertad, ¿no? Y muchas veces nos aferramos al dolor que sufrimos y no vemos esa libertad que nuestro Padre nos quiere dar. Y muchas veces ese dolor y esa amargura que llevamos dentro nos transforma en una persona distinta a la que somos. Yo no sé ustedes si han vivido alguna situación tan dolorosa y las transforma en alguien que no eran. Y de repente te ves al espejo y dices, yo no era así, yo no era tan enojona, yo era feliz, yo era bromista, yo cotorreaba, yo hice, y de repente empecé a cambiar. ¿Por qué? Porque hay una herida, un dolor que fue haciéndose grande en tu corazón, trayendo amargura, ¿no? Recuerda que perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Nunca, a lo mejor, yo no sé ustedes, pero la gran mayoría no vamos a sentir perdonar a una persona. No vamos, ay, siento perdonar. Muchas veces no lo vas a sentir porque te hirieron tan fuertemente que no vas a poder perdonar, sino que es una decisión en tu corazón. Cuando tú decides perdonar, empieza un proceso de sanidad en tu corazón y tal vez nunca lo vas a sentir perdonar, porque ¿cómo vas a perdonar a alguien que abusó de ti? ¿Cómo vas a perdonar a aquel hombre que pudo abusar sexualmente de ti, que te lastimó, que hirió tu vida, ¿no? ¿Cómo es posible o cómo voy a perdonar a mi padre que me abandonó cuando yo fui pequeña? ¿Cómo voy a sentir perdonarlo si me hizo falta toda mi vida? O a una madre que te abandonó de pequeña y que te hizo falta toda tu vida, a lo mejor no vas a sentir, y que esa ausencia de ese padre o esa madre marcó tu vida por siempre. ¿Cómo vas a perdonar, no sé, a tu mamá o a tu papá que siempre te han dicho que tú no puedes, que tú no la vas a hacer, que tú no naciste para esto, y palabras que han marcado tu vida, ¿no? ¿Cómo superar esas palabras de quien más amas? ¿Cómo perdonarlos, no? ¿Cómo voy a perdonar a mi amigo que me traicionó? Aquel que yo le confié cosas tan íntimas y de repente él las divulgó. O cómo puedo perdonar a ese amigo que me acuchilló por la espalda, ¿no? Y me hizo un daño tan tremendo después de darle mi amistad. O cómo perdono a mi esposo que me fue infiel. ¿Cómo perdono a ese hombre con el que he estado yo viviendo? O a tu esposa, ¿cómo perdonarle una infidelidad si tú le has dado lo mejor? Si tú has... O también cómo perdono a mis hijos, porque déjenme decirles que los hijos también lastiman. Los hijos con sus actitudes también pueden lastimarnos, ¿no? Con sus acciones, con sus palabras, muchas veces con su desobediencia o desconfianza, muchas veces con sus actitudes nos han lastimado, sus decisiones nos han herido. ¿Cómo perdono y cómo vivo con eso, no? O cómo perdono también, y muy importante, cómo perdono a mis pastores, que también me han lastimado. A lo mejor tú vienes de una iglesia que te lastimaron, o en nuestro diario vivir vivimos bajo pastores que a lo mejor nos han ignorado, y a lo mejor nosotros hemos sido algún tipo de pastor así y te hemos herido y te hemos lastimado y nosotros te pedimos perdón. Tan somos humanos y la regamos, perdónanos. O sea, ¿cómo perdonar a mis hermanos en Cristo, ¿no? Que también pensando que que tienen el amor del Padre en ellos, también nos han herido y nos han perdonado, ¿no? Entonces, si te das cuenta, son varias situaciones que a través de nuestras vidas pueden ir marcándonos, ¿no? Pueden ir marcando nuestra vida a tal grado que perdamos la fe,
que perdamos la confianza y que podamos llegar a decir Dios no existe y que podamos llegar a endurecer nuestro corazón de tal manera que digamos que Dios no existe, ¿no? Y que reneguemos de nuestra fe y que reneguemos de Dios y que nos alejemos. ¿Sabes qué? Porque cuando pasa eso, cuando hacemos eso, el enemigo ha ganado, el enemigo se habrá llevado la victoria. Y entonces es por eso tan importante para nosotros que aprendamos a perdonar y que el enemigo no cumpla ese objetivo de alejarnos del Padre, de alejarnos de Dios, porque sabes que cuando nos alejamos de Dios, al principio puede irnos bien, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta que seguiremos vacíos. Entonces necesitamos perdonar, pero, ¿sabes? No hay una varita mágica de cómo perdonar. Te digo, no es un sentimiento. Sí debemos orar al Padre, como lo vimos en las clases pasadas. Si tú te fijaste, hubo muchas preguntas en tu libro, en las que ustedes debieron ir contestando la verdad. Y la verdad es que si ustedes fueron me estoy fijando acá, ¿no? Porque tengo mi libro, pero si ustedes fueron sinceros y fueron reales, estas preguntas a ustedes no nos las mandan a nosotros, sus respuestas son para ustedes, son entre ustedes y Dios. Y si ustedes han tomado este curso Crece, es para realmente que Dios hable en nuestras vidas. Entonces realmente tú vas contestando estas preguntas con oración, diciendo: Señor, revélame todo aquello que yo debo perdonar. Y si tú lo has estado haciendo, puedes ir identificando situaciones que te lastimaron, ¿no? Y cómo perdonar, ya lo hemos visto en oración. Señor, yo decido. Yo te invito a que tú tomes un tiempo y que tú digas: Señor, yo decido perdonar a Pedro porque él me lastimó de esta manera y desde ese entonces yo no he podido ser feliz. Desde ese entonces ha herido mi vida y he sido transformada. Señor, yo decido perdonar. Pero también tenemos que recordar una cosa que a mí me ha enseñado mucho, un consejo de mi pastora que me ha dicho: siempre recuerda que hay un mundo espiritual y que el que te hiere no es directamente la persona, no es directamente Paquito, Pancho, no es directamente María, no es directamente tu amiga Patricia, no es directamente ellas, no. Ve más allá, ve atrás de quien está manejando todo para que tú seas herido, seas lastimado, y cuando seas herido y seas lastimado te alejes del Padre. Entonces, cuando nosotros podemos enfocar nuestra mirada no en la persona, porque a la persona le podemos tener mucho rencor, le podemos tener mucho coraje y podemos hacer situaciones complicadas hasta de vengarnos, pero de tener un sentimiento de venganza. Pero también aprendimos la vez pasada que la palabra de Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Que tenemos que dejar en sus manos esta situación. Pero me refiero a que cuando tú te enfocas no en la persona, si tú te enfocas en lo que está atrás de quién quiere hacerte daño, la situación va a cambiar, porque entonces te vas a dar cuenta que es el enemigo quien ha querido dañar tu vida, quien ha querido que tú no sientas el gozo del Padre, quien ha querido que tú te alejes, quien ha querido destruirte. Y cuando tú lo ves de esa manera, es más fácil perdonar y decir: el enemigo utilizó a tal persona para lastimarme, pero sabes que yo perdono a esa persona porque le voy a quitar la autoridad al enemigo sobre mi vida y voy a recuperar el gozo, voy a perdonar, ¿no? Entonces tenemos que ver de una forma distinta esta situación del perdón. Y mira, yo sé que hemos aprendido esto de las emociones. Aprendimos la clase pasada también que según nuestras emociones actuamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente andas muy contenta y de repente en el transcurso del día, bueno, estoy hablando en femenino, ¿verdad? Pero puede ser también en masculino, los hombres que anden de muy buen humor en la mañana y de repente se empiezan a acordar de cosas que les sucedieron, tanto en tu trabajo, con tus amigos, con tus papás, y tu humor empieza a cambiar, que cuando tú llegas con tu esposo, con tus hijos, tú explotas y te puedes decir: ¿por qué? Lo que pasa es que tus emociones han sido
fueron afectadas por situaciones pasadas, ¿no? Entonces necesitamos aprender a liberarnos de todo eso, pidiendo perdón y quitándole al enemigo esa atadura que nos ha tenido así acorralados, ¿no? Hay una parábola que realmente no viene en su libro y déjenme hacerles un paréntesis. En los próximos ejercicios van a venir preguntas no solamente del libro, van a venir preguntas también de los videos que estamos como ¿no? Entonces, esta es una parábola que no viene en su libro, pero al momento de estar estudiando la parábola, el tema, perdón, quería compartírselas y yo creo que muchos la conocen y es la parábola de los deudores. Y ustedes puedan ver la parábola de los deudores en Mateo 18, del 21 al 35. No se las voy a leer todos porque es muchísimos versículos, pero déjenme ponerles en contexto. Ahora, ustedes van a tener que leerlo en su casa. Recuerden, es Mateo 18, del 21 al 35. Esta parábola narra la historia de un hombre que es llamado por el rey. Y este hombre le tenía una deuda que tenía que pagarle al rey. Y él no tenía con qué pagarla. Y imploró al rey que le perdonara. Y el rey le perdona su deuda. No, pero al momento de él salir de la presencia del rey, se topa con un hombre que le debía a él, ¿no? Y que le debía mucho menos de lo que le debía él al rey. Y esta persona lo maltrata a la persona para que le pague lo que le debe, siendo muy poquito. Algunas personas vieron esta situación y fueron y le dijeron al rey. Le dijeron, oye rey, al que tú le acabas de perdonar ahorita su deuda, él no le perdonó su deuda a otro, ¿no? Entonces el rey le manda a llamar. Y aquí sí quiero ver Mateo 18 en el verso 32. Y fíjense muy bien lo que dice. Dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Y a mí me gustaría que ustedes subrayaran esa parte que dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces, que aquí vemos cómo es una historia en la cual es similar a nosotros. Nosotros nos acercamos al Rey de Reyes, le pedimos perdón por nuestros pecados y Él, siendo un Dios de misericordia, un Rey que nos perdona, un Rey que nos restaura, un Rey que nos ama, nos perdona nuestros pecados, nos perdona nuestras deudas. Sin embargo, a veces nosotros no perdonamos a otros lo que nos hacen, ¿no? Entonces es bien importante esta situación porque hay este punto, ¿no? ¿No deberías tú también tener misericordia? ¿No deberíamos nosotros también tener misericordia de aquellos que nos han herido, que nos han lastimado? ¿Cómo sentir misericordia? Déjame decirte que no se siente la misericordia. La misericordia viene cuando estamos conectados con el Padre. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, podemos ver a ese esposo infiel, a ese esposo que te fue infiel, que te hirió y que te lastimó tanto, o a ese amigo que te hirió y te lastimó tanto. Lo podemos ver a través de los ojos de Dios y podemos perdonarlos. Y sabes qué, déjame decirte, el perdón no quiere decir en este caso que a una infidelidad te fue infiel, tu esposo se fue de casa y tú tienes que regresar con él. No, no estoy hablando de eso, son situaciones particulares. Estoy hablando de lo que sucede en tu corazón. Estoy hablando de lo que sucede en tu corazón y las heridas, porque puede ser que después venga otra persona a tu vida y tú no confíes, tú seas una persona desconfiada. ¿Por qué? Por lo que te sucedió en el pasado, ¿no? Pero cuando perdonamos y empezamos a ver a los hombres con los ojos de misericordia, cosas grandes empiezan a suceder en nuestra vida porque empezamos a ver con los ojos de Dios. Pero el versículo 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
Y aquí hay algo bien tremendo porque muchas veces esos verdugos a los que somos entregados cuando no perdonamos, no son verdugos que nos lastiman físicamente o no son verdugos como los que vemos, ¿no? Con una capucha y un machete, no, no, no. Pero sí hay verdugos en nuestra vida y te puedo dar ejemplos. Un verdugo en nuestra vida puede ser la amargura que nos consume por dentro, que nos va matando por dentro. Cuando no perdonamos y estamos pensando solamente en lo que nos hicieron y nos ha robado nuestra vida y nuestro corazón se va amargando, ese es un verdugo en nuestro corazón. Otro verdugo también puede ser la depresión, ¿no? De estar pensando, de estar pensando en la situación de dolor que sufrimos. La depresión puede ser un verdugo en tu vida también. También los males físicos pueden ser un verdugo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces la falta de perdón genera coraje, genera estrés, genera resentimiento. Y los psicólogos nos lo han dicho muchas veces, que todos esos sentimientos se albergan en nuestro físico y principalmente lo que es en nuestro estómago. Es increíble cómo el estrés y el resentimiento hacen estragos en nuestro sistema digestivo. Por eso muchas veces se le llama colitis nerviosa, ¿no? Por situaciones que hemos estado viviendo de tristeza y nos empieza a doler el estómago. Es que nuestro intestino se inflama. Eso también es un verdugo físicamente, ¿no? También otro verdugo puede ser insomnio, pueden ser pesadillas, pueden ser tantas cosas que nos trae la falta de perdón. Y por eso es tan importante que nosotros aprendamos a liberarnos de todas esas cosas, porque muchas veces, no sé si les pasa o les ha pasado que hay alguna situación de dolor en tu vida y tú empiezas a pensar, pero ¿por qué a fulanito de tal está yendo bien y a mí me está yendo mal? Y todo eso te empieza a traer coraje, te empieza a quitar el sueño, te empieza a traer estragos. Esos son verdugos en nuestra vida. Mientras no haya perdón, y sabes una cosa, debemos liberarnos de esos verdugos porque Dios nos ha dado la victoria. ¿Y cómo nos liberamos? Perdonando a los demás, ¿no? Y también, bueno, puede ser el caso, como nos explicó también Rocío, que seas tú quien ha provocado algún dolor. No puedo decir que solamente te hayan lastimado a ti, pero muchas veces nosotros como humanos también hemos lastimado, también hemos herido a otras personas. Entonces tú también tienes que aprender y decirle, Señor, perdóname, perdóname porque yo hice mal con mi esposo, con mi esposa, con mi amigo, con mi amiga. Perdóname, Señor. Eso también es bueno y trae un acercamiento hacia Dios, porque nos damos cuenta también que el enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere destruirnos y no lo vamos a permitir en el nombre de Jesús. Estos temas nos han empezado a abrir los ojos de tantas cosas y yo espero que también nos abran los ojos y nos pongan alertas de lo que el enemigo quiere hacer, que no nos robe la comunión con el Padre, porque cuando tenemos insomnio, realmente es que hemos también perdido nuestra comunión con el Padre, porque la Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, ¿no? Entonces, empecemos a tener comunión con el Espíritu Santo y Él traerá paz a nuestras vidas. Hay un versículo en Juan 10:20 que es donde nos dice que Jesús no solo vino a salvarnos, sino también vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces recordemos que Dios quiere darnos vida en abundancia, ¿no? Y hay otro versículo que quiero compartirles que me ha encantado en este tiempo, que es Isaías 61:3. Y fíjate lo que ha dicho. Dice Isaías 61:3, Dios me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de un espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gran gloria, ¿no? Entonces, Dios nos saca, ciertamente nos dice, he venido a darles una corona
en vez de cenizas. Muchas veces vivimos en cenizas, pero Dios te dice hoy, he venido a darte una corona. Muchas veces hemos estado de luto por situaciones en nuestro corazón que han dolido, pero déjame decirte que Dios te dice que hoy te daré un traje de fiesta, ¿no? Dios cambia nuestro lamento en baile. Entonces, en todo este proceso que estamos leyendo en nuestro libro, que estamos estudiándolo, yo te recomiendo que tú estés en constante oración con Dios y que cada pregunta que tú vayas respondiendo, tú vayas diciéndole al Espíritu Santo, Señor, revélame qué cosas tengo que sacar, porque hay que irnos a la raíz, hay que irnos hasta el punto o el punto que nos hizo daño, ¿no? Entonces es bien importante que ustedes estén haciendo eso y como el enemigo ha venido a matar, robar y destruir, a lo mejor no te vino a destruir con situaciones de adolescente, de heridas con tu esposo, de heridas con tus amigos últimamente, pero sabes una cosa, a lo mejor desde el vientre de tu madre algo sucedió en nuestras vidas y el enemigo nos ha querido destruir desde que nacimos porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Yo lo creo, yo tengo un propósito en Dios. Yo no fui un accidente. Déjame decirte que tú tampoco tuviste o fuiste un accidente. Todos nosotros fuimos creados con un gran propósito y aún dentro del vientre de nuestros padres, de nuestra madre, pudimos percibir emociones y por eso es bien importante que en este tema vayamos escudriñando desde el momento en que nosotros nacimos. Si ustedes están en su página número, perdón, es que aquí se me fueron las páginas, en la página 49, ahí empezamos a escudriñar heridas desde el vientre de nuestra madre. Y hay un ejemplo muy claro, ¿no? Que desde el vientre de nuestra mamá nosotros tenemos emociones y el ejemplo muy claro fue cuando Elizabeth y María no se encontraron. María, madre de Jesús, fue con Elizabeth y dice la Biblia que el bebé saltó, ¿no? O sea, Juan cuando estaba en el vientre de Elizabeth saltó de emoción al sentir a Jesús cerca, ¿no? Entonces esa es una muestra de que los bebés desde el vientre de sus madres sienten todas las situaciones y a lo mejor es momento de ir pensando si nosotros o nuestros hijos, cuando estuvimos embarazados de nuestros hijos, pasamos dolor, pasamos tristeza, que se pasaron a nuestros niños y ellos sintieron este dolor y esta tristeza. Porque fíjate lo que dice en Salmo 139, 15, 16. Dice la Biblia, mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque aún no existía ni uno de ellos. Fíjate, aún todavía no existía ni un día, todavía no nacíamos cuando Dios ya tenía preparadas muchas cosas para nosotros. Entonces tú y yo tenemos un plan y por eso es bien importante que tú escudriñes y veas y preguntes si identifiques si cuando tú naciste, cuando tú fuiste concebida o concebido, ¿verdad? Cuando tú naciste, fuiste un hijo deseado o fuiste un hijo que a lo mejor nació de un accidente como el mundo nos puede decir, porque ahorita sabemos que no es un accidente, ¿no? Cuando tú naciste, trajiste alegría a tus papás. Ahí en sus libros en su libro hay tanta pregunta que pueden ir escudriñando palabra por palabra para saber si nosotros sentimos desde el momento de nuestra concepción, desde el momento de que nuestra madre estaba embarazada, si fuimos realmente deseados, ¿no? Porque nosotros desde ese momento empezamos a sentir esas emociones y fueron transmitidas hacia nosotros. Tal vez fuimos rechazados desde bebés y tal vez por eso ahorita nosotros nos sentimos un poco tímidos, tal vez sentimos que los demás nos van a rechazar porque esa sensación, ese sentimiento, esa emoción nos fue transmitida desde que fuimos concebidos, ¿no? Entonces aquí en esta parte yo les pido que ustedes sean
muy sinceros y vayan detallando y preguntando, igual si tienen la confianza con con sus mamás, de preguntarle, oye mamá, dime la verdad, cuando yo nací, hay una pregunta increíble que cuando yo nací tú practicabas a lo mejor o llegaste a consultar a un adivino o me consagraste a algún santo, porque muchos de nosotros sabemos que nuestros padres creían en santos y pudimos haber sido consagrados a algún santo. Entonces todo eso tenemos que irlo identificando desde que nacemos, ¿no? Irlo identificando. Y es bien importante orar y renunciar y decirle, Señor, yo renuncio a todo esto que me sucedió desde que yo estaba en el vientre de mi madre, porque el enemigo desde ahí ha querido marcar nuestras vidas y robarnos la comunión, robarnos la paz y robarnos lo que Dios nos ha dado. No, es por eso que ahorita hay tantos abortos, porque se sabe que cada uno de esos pequeños tienen un plan, un propósito para Dios, pero sabes una cosa, ni tú ni yo fuimos abortados. Tal vez en su momento nuestras madres desearon hacerlo, pero sabes una cosa, no se hizo y Dios tiene un propósito para nosotros, pero sin embargo hubo ese pensamiento dentro de nuestras madres o nuestros padres. Es importante romperlo, es importante decir, Señor, yo renuncio a todo eso, a todo rechazo que hubo en mi vida. ¿Para qué? Para que podamos ser libres, ¿no? También recordamos, no solamente desde nuestra concepción, hemos sido rechazados, hemos sido blanco de ataque del enemigo, también desde que nacemos y desde muy pequeñitos el enemigo ha querido robarnos nuestra vida. Los psicólogos dicen que nuestra vida emocional se desarrolla desde los 0 hasta los 8 años y el enemigo no logró quitarnos la vida con un aborto o con algún accidente que hubieran tenido nuestras mamás cuando estábamos en su vientre. Bueno, el enemigo quiere marcar nuestra niñez con situaciones aún muy graves y muy difíciles que muchos de nosotros pudieron haber vivido, situaciones de niñez, tal vez de un abuso físico, verbal, tal vez algún abuso sexual en tu vida desde pequeño. Desde ese momento el enemigo ha querido marcarnos y destruirnos, porque ahí se van formando nuestras emociones y puede haber inseguridades en nuestra vida por algo que vivimos en la niñez. Por eso necesitamos escudriñar en nuestra vida, escudriñar si nosotros fuimos valorados en ese tiempo de nuestra niñez. No solamente en el vientre de nuestra mamá, sino si fuimos valorados cuando empezamos en nuestra niñez, cuando éramos pequeños. Tú ponte a pensar, ¿fui yo valorado por mi mamá? O había un consentido y eso me hirió en mi infancia. Déjenme compartirles un testimonio y el cual mi mamá y yo lo platicamos mucho. Esto no es algo oculto. Yo soy cuata, tengo un hermano gemelo y tengo un hermano menor. Entonces, mi hermano chiquillo, él nació en Estados Unidos y mi hermano y yo pues nacimos aquí en México, ¿verdad? Y cuando yo estaba chiquilla, yo sí le preguntaba a mi mamá, le decía, mamá, ¿por qué mi hermano nació en El Paso y nosotros nacimos en Juárez? Y la verdad, yo no me había dado cuenta hasta que llegó un punto en que eso sí había marcado mi vida, porque mi hermano tenía muchos beneficios y nosotros no. Y aunque yo sé que mi mamá lo hizo en una situación muy complicada, eso marcó mi vida, simplemente esas preguntas tan fáciles, ¿no? O no tan hirientes que se pudiera decir, pero simplemente yo siempre me formé una imagen de que mi hermano era el favorito de mi mamá. Entonces yo muchas veces me sentía desvalorada por esa sencilla razón, que mi hermano nació allá y yo nací aquí, ¿no? Pero ahora en Cristo sé que soy nueva criatura, sé que Él tiene un propósito para mi vida y que mi ciudadanía no está aquí en esta tierra, ¿no? Ni en El Paso, ni en Estados Unidos, sino que mi ciudadanía está en los cielos, pero tuve que entenderlo y tuve que escudriñar en mi corazón. También si fuimos, otro punto aparte de sentirnos valorados, de sentirnos seguros, si nuestros padres nos dieron la seguridad
o nos maltrataban a cada rato, nos hacían sentir que no estábamos seguros, nos hacían sentir inseguros si nuestros padres se peleaban delante de nosotros y discutían y sentíamos que su protección se iba de nuestras manos. No sé, todas esas situaciones de seguridad en nuestras vidas, ¿no? Incluso hay una pregunta muy padre que me gusta, de que si hay, por ejemplo, muchos cambios de casa, a veces muchos cambios de casa también provocan inseguridad porque te hacen sentir que no perteneces a un cierto lugar, ¿no? Entonces, también como padres, podemos, ahora lo vamos a escudriñar como hijos, pero también todas estas preguntas nos ayudan a hacerlo, a preguntarnos ahora que somos padres, ¿no? Tenemos que dar seguridad a nuestros hijos, aceptación a nuestros hijos. Si alguno de nosotros fuimos comparados con nuestros hermanos, si alguno de nosotros, es más, hasta, miren, les voy a decir una cosa, hasta porque fuimos zurdos. Yo me acuerdo mucho que mi hermano gemelo, él era zurdo y mi papá a fuerza lo quería hacer escribir con la derecha. Entonces, o sea, lo dejaba escribir con la izquierda, pero también lo quería enseñar a escribir con la derecha, ¿no? Y yo le decía, papá, pero pues si él es zurdo. Entonces, como que no lo aceptaba en esa situación, ¿no? Entonces, a lo mejor, ese es un ejemplo muy leve, pero a lo mejor tú no fuiste aceptado por como tú eres. A lo mejor tú eres hiperactivo y de repente no te sentías aceptado porque tenías a un hermano que era más tranquilo que tú, ¿no? Entonces, no sé si te comparaban con tu hermano, con tus primos, ¿por qué no eres como fulanito? ¿Por qué no te comportas como tu hermano? ¿Por qué no eres tan estudioso como fulano? ¿No? Y todo eso nos trae situaciones de aceptación que van marcando a nuestras vidas. Y también hay otro punto de sentirnos amados, ¿no? Si realmente fuimos amados, si nuestros padres fueron amorosos con nosotros. Igual les voy a compartir un testimonio de mi vida. Mi padre nunca fue expresivo conmigo, hasta la fecha él no es nada expresivo conmigo. Mi mamá también se le dificultaba eso. No quiere decir que no me amen, pero yo ahora veo y sé que ellos aprenden patrones de sus mismos padres, ¿no? Entonces, yo de repente con mis hijos soy un poco, se puede decir, no sé cómo ser expresiva, ser amorosa. Dios me ha cambiado y estoy aún en el intento de ir aprendiendo a decirles que los amo, ¿no? Decirles que son increíbles, pero todas esas cosas fueron marcando tal vez mi vida al grado que yo no sabía expresar amor a mis hijos. Entonces, tú también tienes que identificar si tú fuiste una persona amada y si tus padres expresaban amor a tu vida, si también fuiste reconocido, ¿no? En las cosas que tú hacías, o simplemente les hacía, ay, pues eso no importa. Yo me acuerdo mucho que yo era la nerdilla, ¿no? No es por presumir, pero de veras, yo ya me gustaba mucho la escuela. Y yo era la nerdilla de mi casa. Y a veces le llevaba a mi mamá con mi boleta de puros dieces y ya no le sorprendía. Y yo le decía, pero ¿por qué? O sea, ya sabíamos, ¿no? Y yo quería sentirme reconocida en el sentido de que decir, wow, Alma, qué padre, lo lograste otra vez. Pero mis padres eran a veces muy secos y no me expresaban eso. Y a veces yo sí dije, en aquel entonces yo no conocía de Dios y decía, un día de estos voy a venir reprobando para que de veras se asusten o me expresen algo, ¿no? Pero no, nunca lo hice, nunca tuve el valor para hacer eso. Pero necesitamos aprender a identificar si fuimos reconocidos, si reconocidos en lo que éramos buenos, ¿no? En lo que podíamos hacer bien. Podríamos hacer muchas cosas malas, pero que nuestros padres reconocieran lo que hacíamos bien. También nosotros necesitamos disciplina, y hablo no disciplina solamente de corregir, sino de instruir y formar una disciplina de actitudes, de hechos, por ejemplo, también de dirigir, ¿no? Tener nuestra disciplina para bañarte,
lavarte los dientes y también, claro, incluye la disciplina de corregir. ¿Cómo te corregían? ¿Cómo te corregían tus padres? Esa es una pregunta muy, cuando te equivocabas, te daban con el cintarazo inmediatamente sin mostrarte amor y tal vez eso te formó heridas en tu corazón cuando tus padres, no sé, nunca te mostraron más disciplina que amor, es decir, te mostraron más cintarazos que un abrazo. Entonces, todo esto viene, tenemos que escudriñar. También es de necesidad sobre todo de Dios y de perdón, ¿no? Que identifiquemos nosotros si nosotros de pequeños sabíamos acercarnos a Dios o no tuvimos una imagen de Dios desde pequeños, ¿no? Entonces, cuando crecemos, nuestra imagen de Dios es nula. Entonces, todo eso debemos de irlo escudriñando. Es muy importante que desde chiquitos entendamos dos cosas. Primero, que el enemigo ha querido destruirnos desde el vientre de nuestra madre y desde que somos niños. Eso lo tenemos que identificar, pero también tenemos que identificar que aunque Él ha querido destruirnos, aunque Él ha querido dañarnos, hay un Dios que nos ama y hay un Dios que nos restaura y hay un Dios que nos rescata y hay un Dios que dice, hasta aquí tienes autoridad o tienes atada a mis hijos. Hasta aquí llegó tu momento y podemos pedir perdón, Señor, y perdonar a nuestros padres y perdonar a todos aquellos que nos hicieron daños. Principalmente este tema es acerca de las emociones, pero acerca de cuando fuimos pequeños, de cuando estuvimos en nuestro núcleo de familia. Entonces necesitamos aprender a perdonar a nuestros padres, incluso si uno de tus hermanos te hizo daño, sea el daño que sea físico, si con sus palabras, si con favoritismos, si te sentiste herida o lastimada, que tú perdones y que tú vayas a la cruz y vayas en oración y le digas, Señor, yo perdono, yo te invito a que tú tomes un momento, que tú pongas, no sé, una música de alabanza y de adoración, que tomes tu tiempo a solas y le digas, Señor, revélame si hay situaciones que desde que yo fui concebido o concebida viví en el vientre de mi madre, en mi niñez, y cuando Dios te vaya mostrando, tú puedes decir, yo perdono a mis padres porque me rechazaron, yo perdono a mis padres porque cuando yo era pequeño no me mostraron amor, yo los perdono, yo perdono a mis hermanos, yo perdono a todo lo que te haya pasado durante la niñez, tú puedas sentir tú puedas decidir perdonar. ¿Para qué? Para que los verdugos no vengan sobre tu vida, sino que tú puedas vivir la vida plena que Cristo nos da. Porque Dios vino a eso, Jesús vino a eso, a darnos vida y vida en abundancia. Yo te invito a que tú puedas reflexionar, estudiar y meditar la palabra y que esa palabra penetre tu corazón y que Dios revele a tu vida para sentir esa libertad. Te dejo ese ejercicio, te aseguro que Dios va a traer libertad a tu vida. Perdona para que los verdugos no vengan sobre tu vida. Tú tienes la victoria en el nombre de Jesús y yo lo creo. Y yo sé que tú también lo crees, pero tienes que tomarlo y tienes que decidirlo para vivir la vida que Cristo nos ha prometido. Dios los bendiga, muchachos. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, que sigamos viviendo día a día, anhelando conocer más de su palabra. Que Dios los bendiga.